Et voilà ma quiche. Tiene una pinta extraordinaria. Esta mañana a las 8 hemos dejado el fondeo en la bahía de Caristós, y no Carlitos, en esa bahía donde hemos estado unos días, y hemos navegado 6 horas hasta Cap Sunión. Hoy hemos levantado el fondeo un poco tristes, con el corazón un poquito así, porque es la penúltima navegación hoy, porque mañana en principio navegamos hasta Egina y si todo va bien entraremos en el varadero. Pero antes, una pequeña clase de geografía y de historia. ¿Está usted preparado, alumno Martínez? Sí. Marquitos Martínez. Absolutamente. ¿Está preparado? ¿Ha estudiado bien? Me lo he estudiado todo. Me lo sé todo de pe a pa. Vale. Ahora que estamos volviendo de las Islas Esporadas y con este archipiélago terminamos nuestra vueltecita por esta Grecia maravillosa, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. A ver si hemos estudiado bien. ¿Cuántas islas hay en total en Grecia? Islas, islotes, habitadas y no habitadas. Esta me la sé, porque me la he estudiado. Me la llevo estudiando toda la semana. 6.000. Muy bien, te digo, Marquitos. Casi me equivoco, pero... Muy bien. Según los estudios, aunque no están confirmados, efectivamente en Grecia, por los dos mares. ¿Cuáles son los dos mares? ¿Dónde hemos estado navegando? Hemos estado en un montón de sitios, pero hemos estado en el Jónico y en el Egeo. Entonces, en estos dos mares hay unas 6.000 islas. A mí me parece personalmente un poco demasiado, pero puede ser, aunque no está nada confirmado, Pero sí que está confirmado que hay una cantidad en las cuales hay habitantes. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas islas hay habitadas? 200. 20. 7. Muy bien, ¿Listo? digo Marquitos. Hay confirmadas 227 islas habitadas. Nosotros hemos estado más o menos entre unas 70, 75 islas. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las partes de la Grecia. ¿Las podemos dividir en varias partes? ¿En cuántas partes? No lo sé, pero vamos a hablar más rápido, que si no, esto, la terminación de la temporada va a durar como los 7 vídeos anteriores. Esto no es la terminación de la temporada, porque haremos otra cuando estemos en el varadero después de la semana de curro, pero me apetecía una clase. ¿Cuántas partes podemos dividir? Esta no me la sé, Sí, que tienes ahí la chuleta. 8, sí, muy bien, Martínez. Sí, 8. Marquitos, sí. Entonces, bueno, luego os enseñaré el mapa, porque aquí no lo veréis bien, pero... Pero tú ves señalando, porque luego yo voy a sacar una toma con tu lápiz ahí apuntando. Vale, bueno. Primero hay la Grecia continental, con su capital, Atenas. En la Grecia continental está incluido ahora el Peloponeso, pero realmente el Peloponeso antiguamente estaba pegado al continente, porque antiguamente no estaba el canal de Corinto. El canal de Corinto, que está aquí, que ahora es una separación del Peloponeso con la Grecia continental,
¿Cuándo fue hecho el canal de Corinto? No tengo ni idea, pero se derrumba cada 2 por 3 Sí, y lo es verdad que cierran y es un desastre. se derrumba bastante. De hecho, ha estado cerrado un montón de meses, incluso casi un año. El canal de Corinto fue un ingeniero húngaro que lo construyó de 1881 hasta 1893. Y esto es una maravilla porque por este canal hay unos 11.000 barcos que pasan cada año y que evitan dar toda la vuelta al Peloponeso. Entonces, esto es la Grecia continental. Luego tenemos en la parte del mar Jónico las islas jónicas. Hombre, si las cito ahí todas, pues el vídeo va a ser muy largo y el ya es largo, ya llevamos 5 minutos. Me va a matar. Entonces tenemos, he hecho un pequeño guión para no... Entonces tenemos las islas jónicas, donde está la famosa Ítaca, que a nosotros nos ha encantado. Las islas sarónicas son las que están al salir del canal de Corinto, las que están más cerquitas de Atenas. Hay muchísima, porque hay un montón de islotes, son 31 en total, pero hay unas 7 principales, y una de ellas es donde vamos mañana, Egina, donde estaremos en el varadero. Luego tenemos las islas Cícladas, que están en medio del mar Egeo, y que están muy castigadas, como ya lo sabéis, por el Meltemi. Y dentro de las islas Cícladas incluimos las pequeñas Cícladas, donde hemos estado este verano, cuyo fondeo en Kufonicia nos ha enamorado. Luego tenemos las dodecanesas. Deca en griego quiere decir 10, dodeca quiere decir 12, entonces las principales islas dodecanesas son 12. Y hemos estado 2 temporadas ahí porque son las más pegaditas a Turquía, y hemos estado ahí porque, claro, hemos hecho toda la costa turca, que también nos ha encantado. ¿A que sí, Martín? Sí. Digo, Marquitos. Sí. Muy bien. Y luego están las islas del norte del mar Egeo, que son de Samos hasta arriba, que principalmente fuimos a verlas, no todas, algunas, cuando nos acercamos al canal de Chanakane para ir hasta el Mar Negro. Luego tenemos Creta, la gran Creta. Creta es la más grande de Grecia, y la segunda, como ya os dije, es Evia. Y luego por fin, la octava parte de Grecia son las Esporadas, que nos ha encantado ahora mismo. Y ahora os voy a contar una cosa muy interesante, porque estamos muy cerquita. Hemos atravesado aquí la entrada del canal, después del Capsunión, y ahí hay un puerto que se llama Puerto Rafina, y a pocos kilómetros de ahí hay un pueblo, una ciudad que se llama Maratón. ¿Sabéis por qué un maratón tiene los kilómetros que tiene hoy, en la actualidad? ¿Tú lo sabes? Yo sí. Sí, a ver, ¿puedes contar? Porque es la distancia que mandaron a un esclavo corriendo hasta Atenas. Oh, muy bien, muy bien. Claro. En el... Estaba cantado. Sí, pero nuestros followers virtuales... Seguro que este tardó menos que muchos de los que corren hoy. Os voy a comentar, porque a lo mejor yo no lo sabía antes de estudiarlo, de leerlo y investigar. Pues en el año más o menos 500 a.C. hubo una batalla, la batalla de Maratón, entre griegos y persas. Y cuando los griegos vencieron los persas, fue un mensajero, ¿sabes cómo se llamaba? ¿La chuleta? Felipe. Filípedes. Felipe. Fue corriendo sin parar, desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Y después de este heroico ejercicio, digamos, pues fue entregar la noticia, la buena noticia, y el pobre Felípedes se murió.
O sea, desde Joder, entonces... se murió reventado el sí, tío. Sí, fue porque no paró, hasta llegar a Atenas y anunciarlo. Madre mía. Entonces, desde entonces, los 40 kilómetros dio pie y ha influenciado mucho a los organizadores de los primeros Juegos Olímpicos para poner esta prueba a 40 kilómetros. Luego, más adelante, los ingleses lo cambiaron y pasó a 42 kilómetros, 195 metros, que son 26 millas y 300 y pico yardas. Muy bien. Y para terminar, como es el viento que mueve a nuestra Petite Marie... Bueno, hoy no mucho, Ah, bueno, sí, la mitad. Hoy nos ha movido la mitad también. Pero mañana vamos a palmar a motor 6 horas. A lo mejor tendremos un poquito... Lo que nos vamos de la clase. Vale, para terminar, en la mitología griega, la palabra anemi quiere decir vientos. De anemómetro. Muy bien, digo Marquitos. Y hay 4 principales vientos. ¿Tú sabes cuáles son? Claro, norte, sur, este, oeste. ¿Y en griego cómo se llaman? En griego. No me lo sé casi en mallorquín, me lo vas a ver en griego. Vale, os lo voy a decir. Bueno, sí, los 4 principales vientos corresponden a los puntos cardinales que antiguamente iban mucho con las 4 estaciones. Tenemos Boreas, que es el viento que viene del norte, que trae el aire fresquito del invierno. Luego tenemos a Noto, que es el viento del sur, que trae las tormentas de primavera y de verano. Luego tenemos a Céfiro, que es el viento del oeste, que trae la suave brisa de la primavera y del verano. Y que conste que el Meltemi no es una suave brisa. Y si Javi ve el vídeo, sabrá perfectamente a lo que me refiero. No es una suave brisa que alegra al marinero. Exactamente. Es un hijo puta de cuidado. Que este verano nos ha tenido bastante agobiaditos. Y por fin... De todas maneras, ¿con qué viento crees que ha acabado ese yate en la playa? Así, luego el capitán os enseñará un yate que está justo ahí, a pocos metros. Ese se ha quedado varado. del viento de estos días que hemos tenido ahí, se ha quedado en la playa este. Sí, pero seguimos concentrados en la clase. Sí, pero 12 minutos ya, esto no es que no hay quien lo vea esto. Y para terminar, el último viento es Euro, que es el viento, el último viento. El del euro. ¿Y quién es el dios de los dioses de los vientos? Éolo. Eolo, que hoy nos ha regalado un poquito de viento que ha traído la Petite Marie hasta aquí, hasta su último fondeo de la temporada. Ya está, corta. A ver, Capitán Martínez. En enero ya está demasiado fría el agua. Último baño de la temporada. ¿Qué temporada ya? Si ya nos hemos comido los turrones y todo. Último baño, 14 grados. Delante. A ver si os lo enseño. Del templo de Apolo en Cap Sunion. Estos no son horas. Bueno, las 4:30 de la mañana nos hemos levantado porque tenemos que hacer 30 millas hasta Egina en la última navegación. Y además tenemos hora para estar en el travel, así que tenemos que estar entre las 10 y las 11 de la mañana. A 5 nudos, pues 6 horas. 6 horas son las 5, 6 y 5, 11. Ya estamos llegando tarde. Así que bueno, esperamos hacer un poquito más de velocidad, ya que no hay viento.
y acercarnos al varadero en esta última navegación. María está preparando todo el asunto este del té, el agua, el café y todo esto. Y estamos en la zona de Caps Union, si me acuerdo os dejo un mapa, y vamos a atravesar por todo delante del puerto de Atenas, con el tráfico incesante que hay en mitad de la noche, boca de lobo, además no hay luna, no se ve nada, y pues si esto fuera poco, no hay viento, así que el fondeo este es un absoluto desastre. Se mueve mogollón y además las olas golpean por todas partes. Y nada, vamos a ver qué nos depara la noche. Vamos a salir de esta zona un poco complicada con un par de islotes y tal, pasando por el medio de los estrechos. Y nada, todo en marcha, radar, ice y toda la película. Así que nada, vamos allá a ver qué pasa. El despertar del día, el hecho que se encienda este lado del planeta es realmente algo mágico, no solo por los colores, sino por la potencia, ¿no? La fuerza que tiene y que yo personalmente noto. Aquí. Nos gusta muchísimo. Como hay las 7 maravillas del mundo moderno y las 7 maravillas del mundo antiguo, que por cierto el capitán y yo esperamos verlas en esta vida, estamos en ello, pues la tripulación de la Petite Marie va a crear las 7 maravillas del mundo navegante. Digo del mundo navegante porque se refiere a nuestro mundo, a nuestro universo de las personas que viven a bordo. Pero maravillas tienen que ser experiencias o cosas, ¿no? Sí, exacto. La mía está clara. Vale. Cosas que para vosotros, que vivís a bordo de un velero, de un cata, bueno, que vivís en el mar, cosas que os parecen maravillosas. Haremos una lista con vuestra ayuda, o sea que ya sabéis, teclado y a contestar comentarios. Y haremos una lista de 7 maravillas. Una de ellas, la que ponemos arriba del todo en nuestra lista personal, es el maravilloso amanecer. Estamos a punto de pasar el dispositivo de separación de tráfico, ¿veis? Nosotros vamos aquí y lo vamos a atravesar así. La forma correcta de atravesar el dispositivo de separación de tráfico, este concretamente es de los barcos que van a Pireo, a Atenas, es de pasarlo de la manera que lo crucemos lo más corto posible. Esa es la forma correcta de hacerlo para estar el menor tiempo posible dentro del dispositivo de separación. Dicho esto, si ya los mercantes cuando estás en mar abierto ni te respetan ni te ven, de hecho los radar te tienen filtrado para que no suenes, imaginaros ya en un sitio como este donde ellos son todopoderosos y tienen prioridad y demás. Entonces ahora lo que os voy a enseñar es que tenemos aquí este objetivo ICE. Y lo que os quiero enseñar esta vez es, cuando tenemos un objetivo ICE, estos somos nosotros y eso es la línea de cruce. Cuando le das aquí, te sale embarcación ICE. Nos vamos a la tercera pantalla y aquí veis que pone CPA. CPA 0,3 millas. Esta es la distancia a la que le vamos a pasar o a la que nos va a pasar, a la que nos vamos a cruzar, la distancia mínima que hay entre su ICE y nuestro ICE, 0,2 millas. Y el TCPA es el tiempo. Ay, le he liado parda. Embarcación ICE,
Y el tercero es el tiempo. En 9 minutos vamos a pasar a 0,3 millas. 0,3 millas, pues multiplicado y tal, van a ser unos 0,3 millas, que a lo mejor unos 400 metros, 400 y algo de metros. Va a una velocidad, va parado, va a 10 nudos, o sea que apenas va a hacer ola. Pero sí que es verdad que vamos a mantenernos atentos porque en principio a ese barco le pasamos nosotros por la proa, cosa que no vamos a hacer, le vamos a virar y le vamos a pasar por popa. Pero bueno, de momento vamos a mantener nuestro rumbo, ya estamos dentro del dispositivo de tráfico, así que máxima atención en estas zonas, ¿no? No es un día muy concurrido, aunque veo como 12-15 AIs en la zona. Es que hay dos, hay uno que va bastante rápido. A ver, un momento. Tenemos este, así, este es el de delante, lo saca, y este es el que va detrás, el Cosco Caprini. Cosco Capricorn, y el que tenemos delante es este, el Osaka Embarcación Ice, 184 metros mide el angelito y va a una velocidad de 14 nudos, y el CPA igual sigue en 3 millas, vale. Creo que ese nos pasa por la proa, son 0,3, ya estamos a 7 minutos para que nos pase, ¿no? Sí, concretamente está claro que nos va a pasar por la proa. De todas maneras, nosotros le vamos a virar para que él vea que le estamos dando la preferencia, ¿no? Entonces nos vamos a meter 50 grados de lado para que él vea. ¿Veis ahí el movimiento? Para que él vea perfectamente que estamos esperando a que él pase. Luego, una vez que él ha visto que nosotros le hemos maniobrado para ponernos a su costado, ya ha visto claramente que lo hemos visto, que le hemos maniobrado. Entonces, cuando está pasándonos justo por aproximadamente la aleta, pues nosotros volvemos a nuestro rumbo, porque ya hemos calculado que nos va a pasar por la proa largamente, sin ningún problema. Y ahí le tenemos. Y el siguiente es ese otro, y vamos a pasar entre medias de este y de este otro que le sigue, que va por aquí. Y ahora nosotros vamos a pasar entre uno y otro cruzando el dispositivo de tráfico. Es como se ve claramente la maniobra que hemos hecho para poder pasar entre ese y este otro. Aunque aquí vemos que el cruce va a estar muy cerca, entendemos que según el CPA, embarcacionáis, nos vamos aquí, va a pasar a 0,6 millas, o sea, casi 1 kilómetro, le vamos a pasar por la proa 1 kilómetro, y el cruce va a ser en 7 minutos.